Todo tuvo un comienzo que lo llevó a estructurar el universo DC de tal manera. Algunos lo relacionan con las crisis, que aunque sí tuvieron mucho que ver, DC es algo más grande todavía. Detrás de las eras, de los cómics, de las crisis, de los innumerables eventos, se esconden personajes, seres ocultos que no son tan mencionados y ayudaron a estructurar lo que hoy en día conocemos como el multiverso DC. Pero ¿cómo se estructura? ¿Cómo se originó? Mi misión el día de hoy es que terminen el video entendiendo todo sobre el multiverso de DC, más allá de las tierras, las cuales ya les dediqué un video. Desde 1940, en aquel All Star Comics número 3, se originó lo que sería la creación no solo de DC, sino de un concepto tan ligado a la editorial como lo es el multiverso. A partir de ahí pasamos por etapas grandiosas, con la Edad de Oro, en donde teníamos a la mítica Sociedad de la Justicia de América, mejor conocida como la JSA. Pero todo empezó a tener una forma más multiversal en el año 1963 con Flash 123, conocido como Flash de dos mundos, donde Barry conoce al Flash que él solía inspirarse, conocido como Jay Garrick. Las primeras pinceladas de una Tierra 2 en el universo DC, pero llegó la Edad de Plata, ese instante en el que vimos a jóvenes héroes que se empezaban a integrar, quienes crearon la Liga de la Justicia en la Tierra 1. Y ahí todo se expandió. Conocimos que en la Tierra 3 había un grupo como la Liga de la Justicia, pero corrompido, conocido como el Sindicato del Crimen. Con la compra de otras editoriales, también se unieron muchos nuevos personajes, y estos significaron otras tierras. Por ejemplo, Quality Comics en Tierra X, tenemos Charlton Comics en Tierra 4, y hasta Fawcett en Tierra 5. Todos conocemos lo que significó Crisis en Tierras Infinitas por allá en el 1985, donde la principal misión fue concentrar todos los mundos que teníamos y que estaban en el multiverso en una única Tierra. Pero fue difícil para DC dejar las ideas de las crisis y el multiverso en sí. Abría puertas a nuevos personajes y narrativas, por eso todo terminó inundado de mundos, universos, mundos espejos, dimensiones y realidades. Tenemos un multiverso con muchas posibilidades, y hasta hace poco, y quiero mencionarlo, con toda la saga de Metal y Frontera Infinita tenemos la existencia de un multiverso 2, que también nos dejó mundos retorcidos y hasta villanos imponentes como el Batman que ríe, con un multiverso oscuro que ampliaba aún más todo. Para que sepan, lo que conocemos como el universo terrestre, que es el que generalmente leemos, está dentro de un multiverso, y ese mismo multiverso, hoy en día, gracias a la actualidad de los cómics de DC, nos dimos cuenta que está dentro de un omniverso. Esto sirve de base para que entiendan dónde nos encontramos o dónde se encuentran los personajes. Antes del inicio del tiempo, existe un ser poderoso conocido como Perpetua, quien crea la existencia a partir de materiales de la fuente. Ella fue mano de lo que conocemos como Presencia, el ser supremo omniversal de DC. Ella creó un multiverso con la totalidad, un artefacto de poder ilimitado, pero se equivocó. La ambición y su corrompida forma de pensar la llevaron a tomar acciones no correctas. Por eso, degradó el proceso de creación para sus fines y fue suficiente para ser apresada en una barrera llamada Muro de la Fuente, más allá del multiverso. Se crearon, por todo esto, múltiples realidades hechas de materia que las equilibra la antimateria. Todo es gracias a la materia oscura de la forja de la creación, en la que los actos y las decisiones de los seres vivos que hay en el multiverso moldean estas mismas realidades. Por ejemplo, que Batman mate cambiaría completamente la realidad al de una en la que Batman no mate. Acá también tenemos sucesos como los experimentos del tiempo de un personaje llamado Krona, que fracturaron un universo y después esto formó la Tierra. Cerca de este suceso tenemos a los Guardianes creando a los Green Lanterns, armados con anillos alimentados por la voluntad. Esto en DC, con tiempo actual, estamos hablando que sucedió hace 3.000 millones de años. Todas las crisis que tuvimos en DC a lo largo del tiempo fueron hiladas por Perpetua, donde todas, de cualquier manera, alteraron la realidad. Esto redujo que DC esté integrada, o mejor dicho, expandida a 52 universos. Todos ellos están alrededor de la conocida como Tierra Prima o Tierra Cero, que quienes no conocen esta tierra es la nuestra, somos nosotros, los que leemos estas historias existimos en DC, y eso es algo que me fascina, porque engloba a los lectores dentro del multiverso, y de hecho podemos ver a los personajes en la Tierra Prima que leen cómics que suceden realmente en cualquier parte del multiverso. La verdad es genial, porque no solo nos tienen en cuenta, sino que nos permiten soñar, que los leemos, que está ocurriendo esto que leemos en algún momento del multiverso. Estará ahora mismo sucediendo o ya habrá sucedido. Dentro de DC es importante mencionarles que la realidad no es inmutable. Puede ser reformada, alterada y hasta reemplazada, como ya vimos en muchas historias, por ejemplo la más conocida que es Flashpoint, el multiverso que, como dije, está dentro de un omniverso desconocido por ahora, colecciona muchos mundos que tienen su única historia. Todos estos mundos tienen materia, antimateria y materia oscura. La materia es positiva, la cual personajes como el Monitor usan para salvar al multiverso en la crisis en Tierras Infinitas, y el Antimonitor hace lo mismo con la antimateria. Y luego la materia oscura está además presente en las historias de Metal, ocurridas en 2020, hace muy poco, en el nacimiento del multiverso oscuro.
Dentro del mapa del multiverso podemos destacar dos elementos importantes que son poco vistos. Primero, el espectro emocional, que ocupan parte de las emociones de los Lanterns, que son campos de energía, pero si hablamos de campos y energía, tenemos que hablar de la fuerza de la velocidad, que también están presentes de manera escrita en el mapa, donde generalmente los poseedores de la Speed Force o los Flash pueden moverse a través del espacio-tiempo, y quizás son algunos de los que con la facilidad pueden estar cerca de lo que es el multiverso con cierta libertad. Cerca de los límites del multiverso están Apokolips y Nueva Génesis, donde se encuentran los nuevos dioses como Darkseid, que viven en el infierno de Apokolips, un lugar con fuego, oscuridad, maldad, y donde se ocurrió mucha guerra por parte del gran villano de DC contra quienes habitan del otro lado de la esfera de los dioses, que es Nueva Génesis. Su gran líder es Highfather, el padre de Mr. Miracle, que vendría a ser una ciudad con mucha flora, fauna, tecnología, islas flotantes. Todo es justamente más luminoso que Apokolips. Luego tenemos, por ejemplo, el infierno y el cielo, donde hay miembros como Trigon, Etrigan, y además del otro lado está el espectro. Y en diagonal tenemos Skyland, donde se encuentran Asgard, los dioses del Egipto, que hasta reúnen los poderes de Shazam, conocidos como los viejos dioses. Del otro lado, en inversa, está el Underworld, mejor conocido como el lugar donde está la zona fantasma, y se encierran a los peores seres del multiverso. Ahí fueron encerrados villanos importantes como el General Zod, Shadow y demás. ¿Sabían que hay una zona no tan conocida en DC que últimamente tuvo mucha relevancia en, por ejemplo, Flashpoint Beyond? Estoy hablando del hipertiempo, una instalación pandimensional donde esas continuidades posibles que originan mundos alternativos se almacenan ahí. Todos los sucesos como los de Flashpoint, que no tienen una tierra como tal, están integrados en el hipertiempo de DC. Son datos que, para quienes no saben de algunos conceptos metafísicos que se creó DC, es importante poder mencionarlo. Volvamos a Perpetua, mejor conocida como la madre de todas las crisis, porque ella tenía como misión crear un multiverso viviente enviada por la mano oculta, pero sin embargo construyó una variante de existencia donde habían especies brutales, todo a su favor, a su poder, para controlar una parte del omniverso. Por querer salvarse a sí misma, creó seres omnipotentes que ayudarían a sus planes. Entre ellos están el Forjador de Mundos, el Monitor y el Antimonitor. Vendrían a ser los hijos de Perpetua. El tiempo pasó y un raptor cósmico fue enviado por los jueces de la fuente para encerrar a Perpetua, por usar los poderes en función de su beneficio y distorsionar el multiverso. Se la eliminó del multiverso y el raptor restauró el mismo, pero gracias a que la cantidad de codicia, crueldad y locura que estaba en el multiverso, ella encerrada reforzó esa naturaleza agresiva y así provocó crisis tras crisis para aumentar su poder y salir. Ahí está la explicación profunda del porqué de las crisis constantes en el universo de DC. Pero ¿qué pasó con Perpetua? Bueno, vamos a dar un poquito de historia a esta hija de remil. En toda la saga Metal tenemos información de lo que ocurre con ella. Barbatos, sirviente de una de las creaciones de Perpetua, fue una bestia creada para devorar realidades. Esto le sirvió a ella porque, controlando el multiverso oscuro, incorporó al multiverso que conocemos algunas realidades desviadas. Tomó a Batman como objetivo, ya que era una constante en la línea temporal, y por eso tenemos al Batman que ríe, que era quien encabezaba el asalto a los héroes. Finalmente, gracias a que se corrompe el muro de la fuente, ella es liberada, pero lamentablemente murió en Death Metal, cuando el Batman que ríe alcanzó un grado de divinidad y se apoderó de su nivel celestial, pero fue derrotado por la que en ese momento fue la mayor defensora del multiverso, Wonder Woman. Uf, eso fue mucha historia, ¿no? Bueno, pero fue importante para desarrollar explicaciones del viejo y el nuevo multiverso en DC. Quizás les recomiendo que lo lean para poder vivenciar ustedes todo lo ocurrido, pero traté de resumirlo y que lo puedan entender, ya que hay parte de la historia que no se cuenta y es fundamental para entender el multiverso. Finalmente, en Tierra Cero es donde tenemos el centro del multiverso, es donde se encuentran todos los héroes que conocemos como la continuidad principal. Es la Tierra que sufrió más ataques, modificaciones y la piedra angular de la creación del mismo. Aunque hay que mencionar que Tierra Prima es el planeta más antiguo existente, fue el nido de la entidad blanca, la fuente de toda vida en DC, es quien inició la corrección del universo, devolviéndole la vida a tantos héroes y villanos caídos, y fue muy presente en el evento del día más brillante y al final de la noche más oscura. También en el centro está la Casa de los Héroes, que es el punto de reunión de todos los superhéroes cuando hay un conflicto multiversal, y muy cerca de ellos está la Roca de la Eternidad, donde está el mago Shazam y hasta facilita el acceso al espacio-tiempo y a distintas dimensiones. De hecho, fue un imán de fuerzas místicas para seres poderosos como dioses o hasta demonios. Como conclusión, lo increíble del multiverso es la cantidad de narrativas e historias que convergen, que todo tiene un sentido y una explicación, y sobre todo que DC está tan viva que existen multiversos dentro de un omniverso. Pero también, así como es fascinante, es peligroso, ya que cada acto o decisión puede crear otros mundos que pueden justamente ser peligrosos. Cada vez es más fácil que los seres del universo DC puedan acceder al viaje en el tiempo y cambiar la trayectoria de la continuidad. Pero detrás de todo esto hay personajes poco conocidos, como los hombres lineales y los amos del tiempo, que cuidan la historia.
Las crisis nacieron gracias a Perpetua y no se recuerdan, pero desde que sus planes fueron fructíferos, las crisis no pudieron ocultarse hacia los héroes. La venida de héroes en 1940 como la JSA y la Legión de los Superhéroes inició lo que hoy en día es algo de esencia en lo editorial, porque DC nunca deja que sus superhéroes no sean los verdaderos estandartes, y está con una significación muy poderosa, porque en todos los casos, dimensiones, realidades alteradas, hay una constante que se repite siempre, que es la Trinidad. En cada rincón del multiverso de la creación de la vida están ellos, Wonder Woman, Superman y Batman. Siempre hay alguna encarnación que son símbolos y leyenda para la cultura popular, pero para salvar al viviente multiverso. Ellos son representaciones que salvan la vida, y eso es lo que siempre hace DC, engrandecer a sus símbolos a través del multiverso. Y perdón, porque gracias a que se abre la frontera infinita, ahora hay que referirnos al omniverso de DC.